El día de hoy vamos a continuar con un tema bien especial. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Bueno, el Evangelio de Jesús según Marcos. Y no hay ninguna narración tan convincente, no hay ningún mensaje más esencial que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que venimos. Es la historia más grande jamás contada. Nos decimos cristianos porque creemos en Cristo, porque creemos en Jesús. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que no han entendido quién es Jesús. Y no podemos adorar, no podemos amar a quien no conocemos. Con este evangelio nos va a ir contando la historia terrenal, lo que hizo el Señor Jesús y que está contado en lo que llamamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron testigos oculares. Mateo y Juan vivieron lo que escribieron. Mateo y Juan estuvieron presentes para escribir lo que escribieron. Lucas, por otro lado, dice él mismo y en la historia que él decidió hacer una investigación profunda del Evangelio y tratar de colocarlo de forma cronológica para que todos supiéramos cómo sucedió y en qué orden fue sucediendo. Y Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y Marcos, que es el Evangelio que estamos estudiando, Marcos fue inspirado por los relatos que le contó su pastor Pedro. Marcos pasó, después de haberse distanciado de Pablo y de Bernabé, en ese tiempo aproximado de 10 años, podemos ver que Marcos regresó y pasó tiempo con Pedro, a quien le llama su papá, Pedro le llama a su hijo, y quien estuvo dictándole todo lo que nos escribió aquí. Hoy vamos a ver que este evangelio, como les decía el domingo pasado, no se detiene a contarnos tanta historia como los judíos, ¿verdad? Porque es un evangelio que está escrito para los romanos, para los gentiles, para los que no conocen muy a fondo toda la religión judaica. Este evangelio vamos a ver muchas veces que Marcos trata de traducir lo que está escribiendo, porque era para personas que no precisamente entendían lo que se escribía. Por ejemplo, lo vimos hace poco. Marcos escribe: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y qué pone adelante Marcos? Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así constantemente vamos a ver a Marcos que él está traduciendo para que la gente podamos entender. Y si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo, los que ya lo han leído alguna vez, ustedes recordarán que Mateo empieza con una genealogía. ¿Sí lo recuerdan? Empieza a contarnos dónde nació y padre de tal y madre de tal, y empieza a darnos toda la raíz para demostrar que Jesús venía de la raíz de David, que venía según la promesa. Pero Marcos no nos dice nada de eso, porque es algo que a los gentiles honestamente no les importaba. No les importaba saber todo eso. Simplemente necesitaban saber quién es Jesús, qué estaba haciendo Jesús. Y en este capítulo hay un montón de contenido. En el capítulo 1, vamos a estudiar el capítulo 1, los primeros versos. Yo pudiera comparar este capítulo con Génesis capítulo 1. Y incluso pudiera compararlo solamente con el versículo 1 de Génesis 1. ¿Qué dice el versículo 1 de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese versículo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo le calculan que pasó ahí en ese versículo 1? Montón de años. Los que están tratando de calcular la edad de la tierra y
cristianos, científicos, todo el mundo agarrándose porque pueden ser miles de años. Pero este versículo solo va directo al punto, al grano, que si nosotros empezamos a estudiar en cuál principio y qué significa creó y cuáles cielos y qué tierra y cómo era la tierra, y empezamos a ver, nos echamos tal vez 3 años estudiando capítulo 1, versículo 1, nada más. Y en el Evangelio de Marcos sucede algo muy parecido. En un capítulo Marcos nos pone una cascada de bendición, de historia, de doctrina, para que conozcamos quién es Jesús, que es lo más importante, porque le acabamos de cantar ahorita, ¿a poco no? Dijimos, yo me rindo a Él. Pero ¿cómo te vas a rendir en quien no conoces? O que tienes tal vez cierta información. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Dice el versículo 1: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y quiero empezar por entender qué es el Evangelio y qué significa la palabra Evangelio, porque para nosotros es una palabra bien conocida, ¿verdad? Y algunos a menudo la utilizan solamente para designar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero este término que se ocupa aquí en la Biblia va más allá de como muchos lo entienden. Era la palabra evangelión. Evangelión era una palabra que describía unas buenas noticias, pero no buenas noticias así como que buenas noticias, hoy va a estar soleado y no va a llover. No, ese no era un evangelión. Sí era una buena noticia, pero no un evangelión. Un evangelión era algo así como por ejemplo, nació el hijo del rey, ¿no? Entonces, evangelión, gritaban, evangelión, y era como el encabezado del periódico. En las otras páginas hay otros encabezados, pero el evangelión es el que está en primera plana y el más importante y el que se debe de anunciar. Y salían gritando los mensajeros, evangelión, el futuro rey ha nacido. Y toda la gente se emocionaba, porque el evangelión implicaba victoria, implicaba triunfo, implicaba algo bueno para todos, no solamente para algunos. Por eso Marcos empieza diciéndonos de esta buena noticia, este evangelión para todos. Y Marcos hace referencia a 2 citas de la Biblia, de las Escrituras del Antiguo Testamento. Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 40, versículo 9, y ahí usted va a ver lo que era un evangelión, cómo era este anuncio que se daba. Dice el versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y esto era un evangelión. Ahora, la palabra que se ocupaba en el hebreo era la palabra basar. Por si alguien, sobre todo los estudiantes que seguramente se van a meter y a ver si es cierto que era evangelión, en el hebreo se utilizaba la palabra basar, que en el griego es la palabra evangelión. Es lo mismo, significan lo mismo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que está dando aquí? ¿Se dio cuenta cómo empezó? El principio. Así que agárrate, porque esto no ha terminado. Marcos 1:1. Este es el principio. Esta es una probadita. Esto apenas se está empezando. El rey Mesías aún
no ha tomado su lugar, no ha terminado toda la obra que dijo que iba a terminar. No ha tomado su trono por completo, porque aún falta que tome la tierra por completo, porque ahorita vemos pecado, vemos secuestros, vemos muchas cosas, porque el Señor todavía no da su juicio, su veredicto, diciendo esto es lo que voy a hacer. Está dando chance, pero va a venir, así que agárrate. Ahora, dice el Evangelio de Jesús. Jesús es el nombre humano que recibió. Es el nombre que le pusieron derivado de Yehoshua, que significa Dios salva. Si los juntamos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estas son las buenas noticias de que Jesús, que Dios salva. Y ahorita vas a ver por qué hice esa corrección de Jesús y de Dios. ¿Cuál fue el nombre que se designó a José que le pusiera a su hijo? Ustedes recordarán en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando se acerca el ángel con José, se acerca el ángel con María y le dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Y todavía hay muchos que tienen problemas con el nombre. No, es que su nombre es Jesús. Y nos estamos metiendo mucho en el problema de que si se dice Yeshua, si se dice Jesús, si se dice Yehoshua, si mejor no digo nada. Y no terminamos de entender que el nombre que dijo Dios que se le pusiera solamente era una profecía ¿de qué? De las buenas noticias. Jesús el Cristo. Ahora, Cristo es el símil griego de la palabra Mesías. Mesías. Porque cuando a los romanos les decían Jesucristo o Jesús el Cristo, inmediatamente entendían que era Jesús, Dios salva, y Cristo, que significa el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Mesías o Cristo, los dos significan el ungido. El ungido. ¿Y qué tiene que ver el ungido? Imagínense que los romanos, que tenían a los césares, que eran ungidos, por así decirlo, los reyes eran ungidos. ¿Para qué? Para ser reyes. Para ser reyes. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo Marcos con esto? Buenas noticias. Dios salva. Y Él es su ungido, su escogido. Solo en esta frase ya dejó a todos mordiéndose las uñas y diciendo: a ver, ¿no era César? A ver, ¿este es un golpe de estado? A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir con todo esto? Y luego remata con una frase más diciendo: el Hijo de Dios. Híjole, esta sola frase pudiéramos dedicarle toda una clase para entenderla. Yo voy a tratar de reducírselas. Significa del linaje, de la misma esencia, con el derecho a gobernar, coeterno, con la misma naturaleza que ¿quién? Que Dios. Eso significa el Hijo de Dios. Y Natanael lo afirmó en Juan capítulo 1 versículo 49. Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Recuerden que cuando dijo estas palabras, el Hijo de Dios, fue cuando se rasgaron las vestiduras, cuando lo quisieron apedrear, porque la gente entendía lo que significa Hijo de Dios. Ahora, ¿qué no es Hijo de Dios? Para nosotros, Hijo de Dios significa que alguien vino primero y después vino alguien menor que, ¿sí o no? Para eso nosotros implica, el Hijo de Dios significa que hay un papá mayor, más grande, más poderoso, y que viene un hijo menor con menos autoridad. Y cuando leemos el Hijo de Dios, por eso es que muchos piensan que es Dios Padre, Él es mi Dios.
Pero Jesús, no, sí, le canto, le hago, pero Él es Jesús y Él es Dios Padre. Y no estás entendiendo que no es así. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no está haciendo una distinción, porque en la eternidad coexistieron juntos. O pudiera decir, no existieron juntos, porque ¿cuál es el origen de Dios? No tiene origen. ¿Cuál es el final de Dios? No tiene final. ¿Y dónde estuvo Jesús con el Padre? ¿Dónde estuvo Jesús con el Padre? Desde siempre. Desde siempre estuvo. ¿Se dan cuenta? Desde la eternidad ya estaba con Él. Entonces es importante que nosotros nos quitemos eso, pensar que el Hijo de Dios es alguien menor. Ahora, otro error que cometemos es que adoramos a un hombre. Ese es otro error que los cristianos cometemos. Es que yo adoro a Jesús, y piensan en Jesús y piensan en un humano. Y no es así. Porque ¿quién es Jesús? Es Dios. Y sí, Dios tomó forma de hombre. Y bendito Dios tan sabio que no hizo una descripción para que después la gente supiera cómo era físicamente. Porque nosotros no adoramos a un hombre. Nosotros adoramos a Dios, no a un Dios, a Dios. Porque Jesús es Dios. El Padre, el Hijo son uno, son iguales, de la misma esencia, del mismo nivel, exactamente iguales. Yo no puedo pensar en uno como menor y en otro como mayor, porque son idénticos. Pero Dios decidió dejar su esencia y hacerse un humano, porque nuestra mente finita, con fin, no entendería la gloriosa gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, yo soy la imagen de Dios. No quiere decir que es la foto, el ídolo. Yo soy lo que puedes ver de Dios. ¿Y qué puedo ver? A Él no le interesaba que le vieras la barba, que le vieras la cara. A Él le interesaba que vieras su esencia. Y por eso estudiamos la Biblia, y por eso estudiamos el Evangelio, para entender. ¿Por qué? Porque si queremos estudiar a Dios, vamos a explotar, no lo vamos a entender. Pero ¿cómo estudiamos a Dios? A través de su forma humana, que es Jesús. Y entonces Marcos empieza a explicarnos. ¿Te das cuenta? Las grandes noticias que Dios salva. Y esto apenas es el principio. ¿De qué? De que Jesús es el ungido, el escogido, el que va a reinar, el rey. Con esa introducción ya nos quedamos todos así como, ok, a ver, dime. Y dice el versículo 2: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahora, quiero que vea estas profecías, ¿ok? Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Son las profecías que está diciendo Marcos. Y está hablando de la venida de Juan el Bautista, que Juan iba a venir a preparar el camino. Y dice Malaquías 3:1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién viene según Malaquías 3:1? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Dice, vendrá a su templo, ¿quién? ¿Quién viene?
el Señor. ¿Ya te diste cuenta? Está usando la profecía y le está diciendo, ya estaba escrito que iba a venir Dios mismo. Y tenía que mandar a alguien que preparara, porque es como sucede hoy con los políticos, con los presidentes, ¿qué es lo que hacen? Tienen a alguien que va por delante, y ese que va por delante prepara el camino, prepara que no haya estorbos, que tenga lugar, que esté listo el micrófono, que ya esté la gente. Ese que va antes prepara todo para cuando llega la personalidad. Es lo que hacían los reyes en la antigüedad y hasta hoy lo siguen haciendo, y es lo que hizo el rey Jesús. Tenía que mandar a alguien que preparara. Y Marcos dice, no crean que esto nos lo sacamos ahorita de la manga, esto ya estaba escrito. Y aquí dice la profecía, por si no lo habían entendido, que es el Señor mismo. Una píldora difícil de tragar. Ay, ¿a poco sí dice la Biblia así? A ver, tráeme la otra Biblia, a ver qué dice. La otra Biblia dice exactamente lo mismo. Dios mismo, el Señor, vendrá a su templo. Y no es casualidad que el ministerio de Jesús empezara precisamente ¿en dónde? El ministerio público, ¿dónde empezó? Purificando el templo, llegando al templo. ¿Se acuerda cuando sacó a todos? No era casualidad, porque era una profecía que tenía que llegar ahí. Ahora, ¿quién le preparaba el camino? ¿Quién le preparaba el camino según esta profecía? Juan el Bautista, era el que estaba ahí atento. Mire lo que dice Isaías 40. Isaías 40, verso 3. Ahorita dijo que Juan era el que preparaba el camino, ¿verdad que sí dijo así? ¿Verdad que sí dijo así? Okay. Dice Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le preparaba camino Juan el Bautista? ¿Y qué hizo Juan cuando vio a Jesús? Cuando estaba en el río y vino Jesús del otro lado del río, Juan estaba bautizando, y Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, que fue a preparar el camino, volteó, lo vio y dijo: he ahí, ¿quién? El Cordero de Dios. Estaba anunciando quién es el que iba a venir. Jehová mismo. Jehová mismo. Por eso también Isaías en el capítulo 9, él mismo dijo, ¿verdad? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, él mismo. Mire, vamos a ver que no vimos toda esta Isaías 40, pero era el versículo 9. Le dice a la anunciadora, ¿verdad? Súbete, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, no temas, dile a las ciudades. Verso 10. He aquí que Jehová, el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Quién? Jehová, el Señor. ¿Qué va a hacer? Vendrá. Le dijo: súbete y diles: Evangelión, Jehová el Señor, ¿qué? ¿Qué significa vendrá? Va a llegar, ¿verdad? Va a venir, va a estar aquí Jehová el Señor con poder, y su brazo señoreará. Y son las profecías que Marcos está citando aquí para decirle a todos ellos. Y ya vino Juan, que es el que clama en el desierto y que prepara esto. Ahora, véngase al versículo 4 de Marcos 1. Vamos a ver cómo preparaba y qué es lo que hacía Juan. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, él lo que hacía era que se iba al desierto, apartado de todas las personas,
Y esto lo pienso yo porque la Biblia no lo dice así. Pero ¿recuerda usted que Juan fue profetizado? Y que por eso le dijeron que es el profeta más grande, porque fue profetizado su nacimiento y porque él pudo ver al Mesías, porque él anunció al Mesías, porque él presentó al Mesías y lo presentan los evangelios como el profeta más privilegiado, más grande. Y uno pensaría, pero Elías, bueno, es que Elías no tuvo el privilegio que tuvo Juan el Bautista. Ahora, al ser un ungido de Dios, lo que hizo Juan es que se va al desierto. Se separa de todo, y en el desierto tenía lo que necesitaba. Tenía una ropa de piel de camello que era lo que le servía para resistir lo caliente del sol, para resistir el frío del desierto. Comía las langostas porque era el alimento que le funcionaba para estar en el desierto, mantenerse fuerte, mantenerse apartado. Y Juan ahí en el desierto empezó a bautizar a judíos. Hay otro bautismo, y yo quiero que entienda la diferencia. Hay otro bautismo de prosélitos. Un prosélito es un no judío. Entonces era muy común que un no judío, un gentil, dijera: yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como Ruth, por ejemplo: tu Dios será mi Dios. ¿Se recuerdan? Entonces un prosélito decía: yo creo. Y los judíos le decían: bueno, si tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces tienes que ser bautizado. Y llegaba el prosélito y un judío lo metía en el agua, que significaba que moría, que renunciaba a su herencia gentil y nacía, y ahora era un judío, un prosélito, y los bautizaban. Pero recuerde usted que los judíos tenían la fama de ser muy arrogantes. ¿Cómo me vienes tú a decir que yo estoy esclavizado si yo soy hijo de Abraham? ¿Recuerda que le decían? Si la salvación viene por nosotros los judíos. El mismo Pedro decía: ¿cómo me voy a meter en la casa de un curtidor si yo soy judío? Y había mucho eso de yo soy judío y yo no me mezclo con los demás. Entonces, el hecho de que Juan estuviera en el desierto y le dijera a los judíos: bautízate, significaba que un judío tenía la suficiente humildad para decir: he pecado, mi judaísmo, mi sentirme papas fritas chipocludo no sirve de nada, necesito morir y necesito resucitar. Entonces una persona que fuera bautizada por Juan era una persona que había entendido su hipocresía religiosa. Era mucho, hermano, era mucho que un judío aceptara bautizarse. Y aquellos que mantenían su posición hipócrita y con orgullo, ni de broma se iban a acercar a donde estaba Juan, ni de broma se iban a dejar bautizar. Y entonces llega Jesús a bautizarse. ¿Para qué era el bautismo? El bautismo de Juan, ¿para qué era el bautismo de Juan? ¿De qué? De pecados. Y viene Jesús y se va a bautizar. ¡Qué locura! ¿Sí o no? Porque humanamente, si yo quiero decirles que no tengo pecado y me bautizo para arrepentimiento de pecados, ¿qué pensarían todos? Se tuvo que bautizar porque tiene pecados. Y dice el versículo 5: y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y solo aquí quiero hacer una pequeña anotación, porque a mí me hizo mucho sentido esta semana. Y me hizo sentido por una llamada que recibí. Porque ¿dónde estaba Juan el Bautista?
Ahora, no crea que el desierto era aquí está la ciudad y aquí está el desierto. ¿Qué tenías que hacer para ir al desierto? Tenías que salir de la ciudad y caminar hacia el desierto. Había un precio que pagar. ¿Y qué les ofrecía Juan? ¿Qué les ofrecía Juan en el desierto? ¿Qué beneficio había de ir al desierto? Entonces, ¿por qué iba la gente al desierto? ¿Se da cuenta? Ya su corazón estaba trabajado, ya su corazón, ya estaba ese arrepentimiento y ya estaba ese deseo de voy a ir, tengo que ir. ¿Me va a costar trabajo? Sí. ¿Me va a costar tiempo? Sí. En ese tiempo no había taxi o pecero o gasolina. Pero si lo hubiera, ¿tú qué crees que hubiera hecho la gente para ir a bautizarse para arrepentimiento? Lo que fuera necesario. Pero ¿cuántas personas aquí en la ciudad nos da flojera hacerlo? Ay, es que está bien lejos. Ay, es que es domingo. Es mi único día. Es mi único descanso. Y cuando yo miré esto, yo dije, wow, Señor, de veras que nosotros siempre nos estamos quejando. Y cuando yo miro la agenda de mi Señor, su ejemplo, que cuando era tiempo de descansar, en su caso, era tiempo de descansar, iban y ya estaba bien cansado y llegaba a una ciudad y dice la Biblia, apenas iba llegando de caminar kilómetros, iba llegando y dice, y venían a él a la entrada enfermos y los sanaba. ¿A cuántos? A todos. Y ya eran horas de la noche. ¿Y qué estaba haciendo él? Sanando, hablando con ellos. Y llegaba a la hora de la noche y les decía a sus discípulos, vayan ustedes, adelántense, preparen para que durmamos, para que descansamos, y mientras yo me quedo a trabajar. Y él se quedaba y seguía ministrando mientras los discípulos se adelantaban. Y cuando nosotros requerimos de un poco de esfuerzo, empezamos a poner un montón de pretextos, un montón de pretextos. Y yo quiero aprender esto. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Me decía una persona, pastor, ora por mí, por mi matrimonio, que no estamos divorciando. Ok, voy a orar. Y es cómodo que llore. Pero, ¿y tú? Ven a la iglesia. Sí, voy a ir. Bueno, ven porque aquí yo no. La palabra te va a animar, te va a alabar, te va a restaurar. Una vez restaurado tú, puedes pelear por tu esposa, puedes pelear por tus hijos. Ven. ¿Y qué cree? No viene. ¿Y por qué no viene? Bueno, la lista puede ser bien grande, ¿no? Puede ser bien grande. Porque nos gusta eso. Nos gusta el Rappi. Ay, qué flojera irme, que me lo traigan. Ya, aquí lo tengo. Pero ¿sabes algo? Desde ahí empieza la intención del corazón. Tu intención. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les expliqué? Su ofrenda empieza desde el primer pensamiento que les cruzó de qué voy a hacer hoy. Ahí empezó su ofrenda. Su ofrenda no fue lo que depositamos en el alfolí. Eso fue lo exterior. La ofrenda fue cuando pensaste, cuando recibiste tu salario y dijiste, esto lo voy a designar, esto voy a hacer así. Ahí fue tu ofrenda. Cuando tú venías, hoy voy a servir, hoy voy a hacer. Pero si venías con un pesar, con un no quiero, ahí está tu ofrenda. Debemos de preparar el corazón para lo que le entregamos al Señor. Dice el versículo 6: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comían langostas y miel silvestre. Ahora, este Juan era un hombre extraordinario por su mensaje, por su régimen alimenticio. Hermanas que andan en ayuno perpetuo, ¿cómo se llama? Intermitente.
de la dieta. Hagan el ayuno del profeta, ¿verdad? Y pónganse a orar, si no, no vale nada lo que están haciendo. Se me olvidó en qué iba. Extraordinario, ¿verdad? Por su mensaje, por su manera de comer, por su forma de vestir. Y esta vestimenta que tenía, hermano, no creas que era para llamar la atención. Tenía un propósito. En el segundo libro de los Reyes lo explica. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice así. Hablando de Elías, está hablando de Elías y dice: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Porque lo que hacía Juan el Bautista era que se vestía igual que Elías Tisbita. Y tenía un propósito de vestirse de esa manera, porque al vestirse como el profeta Elías, también estaba cumpliendo otra profecía. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Fíjense cómo estaba cumpliendo una profecía. Este es el ángel profetizando a su papá, el ángel profetizando a Zacarías, y le dice así, de Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su mamá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, escuche, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se dan cuenta? Tenía un propósito. Incluso la gente que veía a Juan el Bautista, algunos pensaban: es Elías. Es Elías. Pero no era Elías, era Juan el Bautista. Versículo 7, Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y esto revela la humildad de Juan. El canto que cantamos ahorita, el último canto, que decía: yo quiero más de ti, habitar, menguar para que crezcas tú. Esas son palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo eso: menos de mí, más de ti. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y el hecho de agacharse para atar o desatar su calzado, lo hacía el esclavo de más bajo nivel. El de más bajo nivel era el que estaba a la entrada y recibía y lavaba los pies y quitaba las sandalias que venían por polvo. Y Juan dice: no soy ni siquiera digno de eso. Imagínense el corazón de Juan. De veras que es un corazón así como pocos. Se puso en el lugar más bajo. Y dice el versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y esta es la distinción entre el bautismo de Juan y de Jesús, porque el bautismo que viene del Señor Jesús es con el Espíritu Santo. Y ser bautizado con el Espíritu Santo no es una experiencia sensorial como muchos pretenden. Ser bautizado con el Espíritu Santo no es revolcarse y tirarse y hacer. Eso lo sacaron totalmente del contexto de la Biblia. Totalmente lo sacaron del contexto de la Biblia. Y yo entiendo, ¿por qué? Porque también no había ahora todo el conocimiento que tenemos para poder estudiar la palabra de Dios, y nos dejábamos ir por las emociones y nos decían: entre más grite el pastor, ¿qué? Fuego del Espíritu Santo. Mi hermano, uno se sentaba a escuchar gritos toda la predicación. ¿A poco no?
gritos, toda la predicación, y te repetían lo mismo. ¿Y qué aprendiste hoy? Pues lo mismo que hace 8 días, lo mismo que hace, lo mismo. Y bueno, Pablo decía, ya, basta de la leche espiritual. Ahora tienes que crecer, tienes que madurar, porque teníamos un concepto equivocado. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, no es eso. Deje de ver YouTube y lea su Biblia. Señor Jesús va a bautizar y nos ha bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es la renovación de nuestro ser. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que todos los que lo hemos experimentado lo sabemos. Una vez que el Espíritu Santo entra en ti, hay un cambio radical. Lo sientes, lo sabes. ¿A poco no? Los que lo han pasado, lo sabes que algo pasó. Vienes con un deseo de no lo quiero hacer. Si hay tentación, si hay lucha. Vamos a ver que el mismo Jesús inmediatamente de esto después lo llevan a tentarlo, porque si hay tentación, si hay lucha, pero algo cambió en ti. ¿Y qué cambió? Que ahora tienes el poder del Espíritu de Dios en ti, en tu vida. Y es lo que dice Juan. Ok, ya te arrepentiste, pero ahora, ¿cómo vas a poder seguir caminando en esa santidad? Si nuestra naturaleza es pecar y pecar y pecar, ¿a poco no? Necesitas el poder del Espíritu Santo en ti. Como dice en Filipenses, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Siempre que venga una tentación, siempre va a haber una salida, siempre la va a haber. Y a partir de este momento del bautismo va a empezar el ministerio público del Señor Jesús. Y lo primero que nos menciona Marcos, es el bautismo, ¿no? Vean, llega el bautismo y de pronto hace un giro de 180 grados. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, Nazaret era desconocido por la literatura judía del primer siglo. O sea, Nazaret era como una colonia que no tiene chiste, que nadie quiere, porque era un lugar de mezcla donde vivían judíos, donde vivían gentiles segregados. Y la gente de Nazaret era como que ellos no son judíos, nosotros somos, mira mis ojos, mira mi cuerpo, mira cómo soy, y los de allá, y eran segregados ahí. Y viene Jesús y nace de ahí, de una provincia despreciada. Mire lo que dijo en Mateo 3, versículo 15. Mateo 3:15. Le dice Jesús a Juan el Bautista: deja ahora, porque Juan no lo quería bautizar. Deja ahora, porque Juan no creía que debía bautizar a Jesús. Ahora, note usted también que su nombre Jesús se usa aquí, es el nombre que se usa. Y Marcos nos presenta este momento del bautismo, agárrese, como una ceremonia de coronación. Viene un momento de un acto solemne donde el ministerio de Jesús va a ser coronado, donde la persona de Jesús va a ser confirmada como el ungido. Juan nos explica un poco más el detalle, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice eso, Él es el Mesías, Él es el ungido. Y de pronto ve a Jesús que viene y le dice a Jesús: bautízame, Juan. Si tú fueras Juan, ¿qué hubieras dicho? Pero si acabo de decir que
que tú eres el sacrificio perfecto, sin pecado, porque ¿cómo tenía que ser el corderito que iban a sacrificar? Sin defecto, sin mancha. Acabo de decir, Señor, y me dices ahorita esto, ¿por qué no me avisas antes, no? Ay, pastor, tuviste todos 3 días para revisar lo que te mandé y a la mera hora me haces correcciones. Oh, bueno. No, y viene, deja ahora que yo lo haga. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Jesús fuera bautizado? Número uno, para que se cumpliera toda justicia. Estos 3 puntos que te voy a dar son bien importantes. ¿Por qué bautizaron a Jesús si no tenía pecado? Porque esta pregunta te la van a hacer cuando te vayan a tocar a la puerta y te digan, Jesús no es Dios. Tú les vas a explicar. Número 1, para que toda justicia se cumpliese. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, era el requerimiento de Dios. Dios requiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Dios requiere que el hombre que fue formado a su imagen y a su semejanza cumpla con toda justicia. Pero ¿qué hombre podemos cumplir con esa justicia? Nadie. Entonces viene Jesús, se identifica. Identificarse, no creas que significa hola, ¿cómo estás? Yo soy Jesús. No. Identificarse significa que Él viene y dice, yo tomo tu lugar. Yo tomo tu lugar. Vino a identificarse para pagar todo esto. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Por eso ese bautizo era el presagio, era el anunciamiento de ¿qué? De que iba a morir en manos de pecadores. El bautismo que estaba recibiendo señalaba hacia la cruz. El bautismo que tiene el cristiano, el bautismo que ahora predicamos y hacemos, señala hacia atrás. Este bautismo de Jesús señalaba hacia adelante. Allá viene la cruz. Pero nosotros, ¿para dónde señalamos? Allá te hicieron. Allá atrás te perdonaron. Allá sucedió la redención. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. A ver, ¿de qué bautismo estaba hablando Jesús? ¿De cuál dice? De la muerte. De la muerte. Por eso vino Jesús y le dijo a Juan, deja ahora, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque era la señal. Me estoy identificando con todos ustedes. Yo que no soy pecador, yo que no hice nada, yo tomo su lugar. Yo voy a estar en ese bautismo que ustedes van a recibir por causa mía. Por eso Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué hacemos? ¿Recibimos el bautismo de Juan? No. Recibimos el bautismo que enseñó el Señor Jesús en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz, acuérdese esto, antes de la cruz, todos son sombras y figuras. Todos son sombras y figuras. Entonces, cuando yo me bautizo, estoy siendo sepultado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. Aquí está la diferencia entre su bautismo y nuestro bautismo.
Yo salvo a una vida nueva. Entonces, número 1, para cumplir la justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios dijo: yo pago y pago. Número 2, en este bautismo hubo un cambio de sacerdocio. Y si a alguien le cuesta un poquito de trabajo entender lo que voy a explicar, si ustedes gustan, al final, si se quedaron con una duda, les voy a tratar de explicar más. Recuerde usted que Juan el Bautista es hijo del sacerdote Zacarías, de la tribu de Leví, ¿ok? De la tribu de Leví. Y Juan estaba profetizado que viniera. Por lo tanto, Juan el Bautista tiene todo el derecho de ser un sacerdote, porque cumple las características. Y los sacerdotes podían tomar su acuerdo, su posición de sacerdotes a partir de los 30 años. ¿Y cuántos años cree que tenía Juan el Bautista aquí? Está en los 30 años, ¿ok? Ahora, Juan representa el sacerdocio levítico que estaba vigente, que era el que tenía que venir y que estaba representado por Anás y Caifás, ¿lo recuerda? Pero ¿cómo era el sacerdocio levítico en ese tiempo? ¿Cómo era Anás y Caifás? Corruptos. ¿Lo recuerda? Eran corruptos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Yo no quiero ser partícipe de ese sacerdocio corrupto, de ese sacerdocio podrido, aunque yo pudiera estar ahí, aunque tengo el derecho de estar ahí, yo no participo de eso. ¿Y qué hizo Juan? Se apartó al desierto, hizo una separación entre lo corrupto para vivir en santidad. Y si hay alguien que representa el genuino sacerdocio levítico en ese momento, ¿quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el único representante genuino del sacerdocio levítico. Ahora, llegan al río, ¿verdad? Y en el río no lo quiere bautizar. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años? ¿Como de cuántos? Y Números 4 dice que a los 30 años es cuando el sacerdote podía tomar su posición. ¿Cuántos tiene Juan? ¿Cuántos tiene Jesús? Y se presenta el sacerdocio del Levítico en el desierto cara a cara con el sacerdocio según Melquisedec. ¿Quién fue primero? ¿Leví o Melquisedec? ¿Y quién era el orden de Melquisedec? ¿El rey de qué? Salem. ¿Y qué significa Salem? Rey de justicia y rey de paz. ¿Lo recuerda? Y en ese rey de justicia estaba la promesa del Mesías, ¿sí o no? ¿Pero pusieron a los levitas? Sí, Dios dijo que lo iban a hacer. ¿Y qué está sucediendo en este momento, damas y caballeros, en el que se está bautizando el Señor Jesús? Se está pasando el sacerdocio de Leví al de Melquisedec. Nuevamente. Por eso le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué hacía Juan en el río? ¿Qué hacía? ¿Qué significa bautizar? Morir. Juan estaba ofreciendo sacrificios en el desierto, ¿sí o no? Estaba haciendo su función de sacerdote. ¿Y qué hizo Jesús? Juan, es necesario. Ahora,
Usted dirá, pero el sumo sacerdote oficial es Caifás y Dios es un Dios justo. Bueno, acompáñame a Mateo 26, verso 63. Córrale por favor, Mateo 26, 63. Ya han capturado a Jesús, ya lo golpearon, ya lo masacraron, lo presentan frente al sumo sacerdote oficial, frente al sumo sacerdote, y dice esto. Entonces el sumo sacerdote le dijo, quiero que vea esta ceremonia, quiero que piense en esta ceremonia, damas y caballeros que estamos presenciando. Te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué está haciendo? Está poniendo a Dios de por medio. Que nos digas si eres tú, ¿quién? Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué implica ser el Cristo? El ungido. Y según Isaías 40, ¿qué significa ser el ungido? Dios mismo que vino a la tierra. Y el Caifás lo sabe, porque Caifás estudiaba la Biblia, ¿sí o no? Eran fariseos, eran doctores de la ley, la conocían. Y está poniendo a Dios y le está diciendo, dime si eres tú el Cristo. Y luego, ¿qué dijo Marcos 1:1? ¿El hijo de quién? Y ya vimos qué significa hijo de Dios, ¿verdad? Y está el sumo sacerdote levítico frente al sacerdocio de Judá, frente al sacerdocio de Melquisedec, y le dice Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Y además, esto está poderoso. Y además, te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre. ¿De quién? Cuando hablaba del Hijo del Hombre, ¿de quién hablaba? Tu servilleta, aquí yo mero. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora, romper las vestiduras era una muestra era demostrar de una manera extrema un dolor, un insulto, una blasfemia. Acostumbraban los judíos, tomaban su túnica y la rompían. Véanme cómo ando sufriendo, y era la manera de expresarlo. Y el sumo sacerdote hizo eso. Sin embargo, vea lo que dice Levítico 21:10. Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ¿ni qué? Ni rasgará sus vestidos. El único sacerdote oficial está rompiendo su sacerdocio, está deshabilitando su sacerdocio. Y esto, damas y caballeros, sucede unas horas antes de la gran coronación, del gran sacrificio. Y entonces viene la certificación, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí está nuevamente la Trinidad. Aquí está la Trinidad entrelazada, ¿verdad? Viene la coronación de Jesús. Está el Hijo ungido por el Espíritu Santo, confirmado audiblemente por el Padre. Y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y este momento es como el que dice Isaías 64:1. Venga conmigo. Dice así, Isaías 64:1.
Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu poder a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Wow. Es que muchos piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Y entonces ven una paloma y ¡ay, el Espíritu Santo! No. Lo que le estoy diciendo desde hace rato, hermano, no sea espiritualoide. No es una paloma. Yo más bien lo identifico cuando dice en Génesis, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, moviendo sus alas. ¿Lo recuerdan? Que decía moviendo sus alas. Y incubaba. Eso es lo que yo pienso. Esto es algo que yo creo que estaba sucediendo. Así como la paloma desciende para cubrir, y así descendió el Espíritu de Dios para ungir a Jesús. Y el Padre diciendo, Él es. Y aquí está la coronación. Aquí está la coronación de este momento. Si usted se fija en los siguientes versículos, cuando viene la tentación, versículo 12, y el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, si usted ve este tiempo aquí, la tentación que le hicieron al Señor Jesús siempre fue ¿cómo ponérselo? Para que renunciara a ser un humano común y corriente. No sé si me entiende. La tentación no fue que le presentaron una mujer y que cayera con una mujer. La tentación que le presentaron no era, te doy dinero y delata a alguien o haz algo. No, la tentación, las 3 veces que vinieron a tentarlo fueron para que dejara de ser humano. ¿Sí se dio cuenta? ¿Recuerda las 3 tentaciones? Si eres hijo de Dios, manda, haz, aviéntate, convierte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el infierno se empezó a dar cuenta. ¡Ay, nanita! ¡Nos engañaron! No nos dimos cuenta en qué momento Jesús tomó este lugar. ¿En qué momento sucedió esto? Que caiga, vamos a hacer lo que caiga. Tenemos que destruir su reino. ¿Cómo lo destruimos? Tiene que negar su humanidad, tiene que tomar las prerrogativas de Dios, tiene que hacer lo que Dios. Aún en la cruz le decían, si eres hijo de Dios, bájate. Querían que renunciara a la humildad que Filipenses 2 dijo. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, se humilló tomando forma de hombre. Por eso el ataque siempre es a esta parte, a la humanidad de Jesús. Siempre. El ataque del diablo desde el inicio ha sido pero dice que siendo humano se hizo obediente. Tómala. Ya se hizo humano y ahora hasta obediente. Ya sé, Pedro, Pedro siempre abre puertas. Y Pedro abre puertas porque le dieron las llaves, pero también porque siempre es bien carnalón. Pedro, que no vaya a la muerte. No, Señor, no vayas, lejos esté de ti ir allá, yo haría todo por ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ya sé quién eres, ya conozco. Sé ese olorzote a carnota podrida. Apártate de mí, Satanás. Y siempre
queriendo hacer eso. Y ya estando humillado a ser hombre, a ser obediente, una más: voy a morir de la manera menos honrosa, más vergonzosa, en la cruz, como un vil, como un violador, como un asesino, como un pedófilo, como lo peor. Así voy a morir. Y nosotros pensamos: pero es que eso es insensato, Dios. Eso es insensato. No, es que eso es sabiduría de Dios, que no la planeó a la mera hora, porque todavía hay quien piensa: es que falló Adán y el plan B era Jesús. No. Lo único que quería Dios era demostrarnos que nosotros solos no podemos. Necesitamos a Jesús. Él es Dios. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso, fuerte aplauso al Señor. Digno eres tú de exaltación, digno eres tú de adoración. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. De adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Saltos tratando de alcanzar Fama y honor, nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. nos gloriamos en Nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Dile a él, dile a él, dile a él. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad. En tu mano está. Vamos, iglesia. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú, Señor.
palmas al Rey de Reyes, al Señor que es digno de adoración, que es digno de exaltación, que es digno de la grandeza. Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, arriba en los cielos, abajo en la tierra, que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, a quien adoramos y bendecimos. Ese eres tú, Señor. Gloria.